de Dios con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando de Jonás. Y cuando escuchamos este nombre, inmediatamente pensamos en un gran pez, porque así hemos aprendido la historia. Pero el tema que vamos a estar viendo hoy es: no podemos escapar de la presencia de Dios. No podemos. Vamos a ver Jonás, versículo 1, del 1 al 2, vamos a leer. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Padre, en este momento pongo delante de ti tu palabra, amado Dios, y sé que nos vas a recordar que no hay forma de poder escapar de tu presencia, amado Dios, y abre nuestra mente, nuestro corazón para entender claramente tu palabra. Usa mis labios en el nombre de Jesús, amén. Jonás es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. A diferencia de Amós y Oseas, Jonás recibe un llamado en específico de parte de Dios a predicar a una ciudad llamada Nínive. Estas personas eran idólatras, malvadas. Tanto era su maldad que llegó a la presencia de Dios. Y él manda una advertencia de que serían destruidos. Pero Jonás toma una actitud patriótica, porque sabía quiénes eran los asirios y lo que habían hecho anteriormente con el pueblo de Israel. Habían tenido guerra y habían matado a muchos israelitas. Aún en ese momento, Israel estaba pagando tributos a los asirios. Y es por esa razón que se le hace más fácil a Jonás ser leal a su patria, a su nación, a donde él había nacido, antes de obedecer a Dios. Para Jonás era difícil entender que Dios podía perdonarlos a los ninivitas si ellos se arrepentían. Y era lo que Jonás no quería. Y él toma una decisión a irse lejos. Quería esconderse de la presencia de Dios. Quería estar lejos. Y toma esa decisión. Vamos a ver el punto número 1. Dice así: ¿por qué huimos de la presencia de Dios? ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Y vamos a leer Jonás 1:3. Dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás estaba huyendo? ¿Será porque Dios lo estaba enviando a la capital más grande del imperio en ese momento, que contaba con más de 120,000 personas? En ese tiempo era una gran ciudad, era la más grande. ¿O será que Jonás estaba huyendo porque tenía miedo que los ninivitas lo mataran? Pero no, ese no es el caso de Jonás, porque si nosotros leemos todo el libro de él, nos damos cuenta de que Jonás en varias ocasiones le pide a Dios: mejor quítame la vida. Quería morirse el hombre. Así es que no es el caso. Entonces, ¿cuál es la razón por la que él compra ese pasaje y huye para Tarsis, lejos, para una dirección contraria? Entonces, ¿por qué razón huimos de la presencia de Dios? Bueno, porque no quiero obedecer. Realmente se nos hace difícil obedecer, ¿verdad? Y es porque nosotros nacemos con eso desde el principio. Desobedecemos. Y
si nosotros desobedecemos, somos libres de hacer lo que queremos. Pero si obedecemos, estamos sujetos a lo que nos van a mandar. Y a nadie le gusta que lo mande. Cuando a mí me mandaba mi papá, se lo mandaba, yo iba enojada como Jonás, renegando, pero iba. Y no nos gustan que nos manden. Jonás era uno de estos, no le gustaba, ¿verdad? Pero él huye de la presencia de Dios. Desde el principio somos desobedientes. Si vemos desde la creación, vamos a ver Génesis, ¿qué nos dice Génesis? Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le dice, de todo lo que hay aquí puedes comer, menos de este árbol que es de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el dilema que los hombres le culpan a la mujer, ¿verdad? Pero ahora nos defendemos, mujeres. Cuando Dios le da la orden a Adán, Eva no existía, ¿verdad? Se la dio a él. Es más, cuando desobedecen y Eva come primero el fruto, no pasa nada. Pero inmediatamente que Adán come, sus ojos son abiertos, sus ojos naturales, carnales, y se ven desnudos y buscan hojas porque quieren tapar su desnudez y empiezan a esconderse de la presencia de Dios. Cuando Dios les habla, estaban escondidos. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Adán y Eva se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Pero David había reconocido que no hay forma de escondernos de la presencia de Dios. Y vamos a leer Salmo 139, 7 al 8. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrada, he aquí, allí estás tú. Había reconocido que no había forma de esconderse de la presencia de Dios. Le dice, bueno, en la oscuridad tal vez me puedo esconder en la noche. Y le dice, ni aún en la oscuridad puedo esconderme, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz, tú las creaste. No hay forma de poder escapar, esconder, huir de la presencia de Dios. Y muchas veces huimos, nos escondemos de nuestros padres porque hacemos cosas indebidas. Nos escondemos de los pastores, de los líderes, porque estamos haciendo cosas que no son correctas. Nos escondemos del ojo humano, pero ¿qué del ojo de Dios? Fíjese, en la noche Satanás ha minado nuestra mente diciendo, en la noche nadie te ve, puedes hacer lo que quieras. Y ocurren más crímenes, violaciones, robos en la noche porque no hay quien te vea. Y si alguien te logra ver o no te logran ver, quizás puedas escapar de la justicia terrenal, pero no podemos escapar de la justicia de Dios, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él te ve. No hay forma de poder escapar. Él nos ve. Entonces David había entendido eso. No hay forma de poder escapar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Bueno, huimos porque no queremos perdonar también. Y la pastora domingos anteriores estaba predicando sobre el perdón. No queremos perdonar, nos cuesta perdonar a las personas que te han lastimado. Personas que quizás han matado a tus seres queridos, un padre, hijos o hermanos, y no queremos perdonar. Jonás no quería perdonar a los ninivitas porque eran hombres de guerra, sanguinarios, que cuando conquistaban naciones no dejaban a nadie vivo, los picaban.
Los colgaban en las calles para que las demás ciudades tuvieran miedo de ellos. Eran así. Jonás no tenía razón de no querer perdonar, ¿verdad? Porque nosotros queremos vengarnos por nuestras propias manos. Pero ¿qué dice Dios? La venganza no es de ustedes, es mía. La venganza es mía. Y recuerdo a un niño del cantón de donde nosotros vivíamos. La mamá lo manda a la tienda a hacer un mandado y él fue. Y la casa de nosotros estaba a la orilla de la calle principal del cantón y casi solo en la calle pasábamos. Y ese día estaba mi hermana y yo en la calle. Y los perros de un vecino, cuando el niño venía, le ladraron. Y lo primero que hizo él fue correr. Es lo primero que hacemos si no andamos algo con que defendernos. Él iba corriendo y corriendo y llevaba una cara de espanto, de terror, con miedo. Y es que si a usted nunca le ha seguido un perro, no sabe qué es eso. A mí hasta una vaca me siguió solo porque le tomé una foto. Y si mi papá no le grita, la vaca pero me llevaba, pero decimos nosotros, a Melga corriendo. Sentía que mi corazón se salía, dejé mis zapatos y mi papá le grita por el nombre y la vaca pega como un freno, pero rápido. Conoció la voz de él y si no hubiera sido por él me hubiera levantado. Yo ya sentía que estaba en el aire. Entonces este niño traía esa cara de espanto, de terror. Y los perros por alguna razón se detienen, pero siguen ladrando. Y él cuando sintió que ya no lo iban siguiendo, estaba retiradito, se para también y da la vuelta y los amenaza y les dice que les valga que no traigo mi machete, no, porque ahorita los picaba. A mi hermana y a mí nos causó risa, nos pareció chistoso en ese momento. Pero la historia no termina allí y es triste. Cuando él crece, nos damos cuenta que hace eso, pero con humanos. Y es triste, pero porque ellos no han tenido una base firme en su casa, que los dirija. Y como adultos somos culpables de lo que estas personas hacen. Pero queremos juzgarlo, queremos justicia. ¿Pudimos hacer algo con mi hermana? Quizás sí, corregirlo. No es bueno lo que dices, esa es violencia. Pero en la casa él veía eso. Su papá era borracho, le pegaba a la mamá y quizás en alguna ocasión escuchó, te voy a picar. Y eso hizo él. No queremos perdonar a estas personas, pero somos culpables de no corregirlos. Queremos que Dios nos perdone, pero nos cuesta perdonar a nosotros. Vamos a ver qué dice Números 14:19. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la gracia de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés estaba intercediendo por un pueblo que empezó a quejarse. Aún que había visto la mano de Dios, que de donde los había sacado de Egipto. Habían cruzado el mar en seco, habían visto la gloria de Dios, pero aún se les olvidó y empezaron a quejarse. Y tanto era su queja que llega a la presencia de Dios y quiere destruirlos. Y por eso Moisés estaba intercediendo, perdónalos, así como los perdonaste y los sacaste de allá de la esclavitud, perdónalos ahora. Si nos mata, ¿qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste de allá para matarnos aquí en el desierto. Y Dios, que es grande en misericordia, nos perdona. Él nos perdona. ¿Por qué huimos? Entonces, porque estoy enojado. Vamos a ver Jonás 4:1-3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Porque
tú eres, porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y se volvió hasta dramático. Mejor me es la muerte que la vida. Estaba molesto, estaba enojado, porque Dios sabía, sé que tú eres un Dios clemente, piadoso, que te vas a arrepentir de lo que has dicho. Y nosotros hacemos los berrinches a Dios. Cuando Dios no nos contesta algo, hacemos lo mismo que estaba haciendo Jonás. Nos volvemos dramáticos y empezamos a quejarnos porque Dios no me contesta lo que yo quiero. Y lo que hacemos, dejamos de ir a la iglesia y nos retiramos, nos huimos de la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice el punto número 2. ¿Qué pasa cuando huimos de la presencia de Dios? Y vamos rápidamente a Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y estas son las consecuencias que pasamos cuando huimos de la presencia de Dios. Estas personas que iban en esa nave estaban preocupados, estaban afligidos porque pensaron que la nave se hundía y empezaron a orar a los dioses de ellos. Y como no les respondían, empezaron a tirar las cosas, la carga que llevaban. Y Jonás estaba dormido, tranquilo, él sabía lo que había hecho. Y le despiertan y le dicen: levántate, clama a tu Dios, tal vez el tuyo nos conteste y no vayamos a perecer ahora. Y Jonás sabía lo que había hecho y dice, no sé si no se levantó a orar, pero él sí sabía. Y esas son las primeras consecuencias en las que se estaba enfrentando Jonás. Y seguimos leyendo Jonás 1:7-12. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando estos hombres escuchan estas palabras, ellos temieron. Y le dice: entonces tú vienes huyendo. ¿Qué has hecho? ¿Ha venido este mal sobre nosotros por tu culpa? ¿Qué haremos contigo? ¿Qué haremos ahora contigo? No es justo que nosotros paguemos por los demás, ¿verdad? Que nos alcance por los demás. Y Jonás dice, ¿verdad? Bueno, soy culpable. Ahora soy culpable. Y empieza él a querer remediar, pero no podía. Ya el mal ya estaba y dice: bueno, hay una cosa que pueden hacer y es lanzarme al mar. De todas maneras, él quería morirse. Él quería morirse de todas maneras. Láncenme al mar. Cuando los hombres no lo querían lanzar al mar, porque tampoco querían hacerle daño, ¿verdad? Pero no hubo más remedio. Igual la nave, la tempestad no se calmaba. Y cuando ellos los arrojan al mar, a lo mejor Jonás pensó: si muero aquí, me salvo de ir a Nínive, porque él no quería, mejor quería morir, ¿verdad? Ahogado. Mas no sabía lo que Dios le estaba preparando, ¿verdad? Y en el agua. Y Dios había preparado un gran pez que se lo tragó.
Y ahí estuvo Jonás por 3 días. Dios quería tratar el enojo, la ira con él, la falta de perdón. Y eso es lo que Dios muchas veces trata con nosotros y pasamos desapercibidos, ¿verdad? No queremos escuchar muchas veces. Entonces él se estaba enfrentando a las consecuencias. Jonás 1:15 al 16 dice así: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Jonás no se dio cuenta porque que había evangelizado a estas personas. Ellos creyeron en el Dios de Jonás porque vieron que cuando lo lanzaron a él al mar, el mar se aquietó. Entonces hicieron voto. Bueno, Jonás no se dio cuenta porque ya estaba allá en la ballena, ¿verdad? No es la ballena, es un pez grande. La Biblia dice un pez grande, que lo relacionamos con la ballena. Eso es, lo relacionamos, pero no es que dice que es de la ballena, ¿verdad? Trae culpabilidad. Él se sentía culpable por lo que había hecho. He hablado sobre las razones por las que huimos. He hablado sobre las consecuencias de huir de la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar qué ocurre cuando nos arrepentimos de huir de la presencia de Dios. ¿Qué ocurre cuando nos arrepentimos de huir de la presencia de Dios? Vamos a ver Jonás 3:1-4. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y ya Dios había hecho que el pez vomitara porque él había orado y se había arrepentido y hace que el pez vomite y salga ileso, ¿verdad? Y lo manda. Y aquí, si él obedece pero no con su gusto. Iba un poco enojada, iba un poco molesto todavía, ¿verdad? Y así como cuando nuestros padres nos mandan y vamos molestos a hacer el mandado. Bueno, así iba Jonás, molesto pero iba. Y cuando y el mensaje solo era: de aquí a 40 días ustedes van a ser destruidos, Dios los va a destruir, Nínive será destruido. Y ellos escuchan al mensaje, escuchan el mensaje y estas palabras llegan a oídos del rey. El rey se despoja de sus ropas reales, se siente en cenizas, humillado, quebrantado, y les dice: vamos a ayunar, nadie va a comer, ni niños, ancianos, jóvenes, ni siquiera los animales van a comer ni beber nada, y arrepiéntanse de los malos caminos, tal vez así Dios nos perdona. Y se arrepiente, y Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios nos da otras oportunidades. La gracia de Dios nos da otra oportunidad, pero nosotros no queremos dar oportunidad a nadie. Pero Dios es Dios de oportunidades. Tú te caes y Él te levanta cuando tú te arrepientes, obvio, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por mera gracia de Dios, Dios nos perdona, no porque no merecemos, ¿verdad? El perdón, pero Él nos perdona. Dios se apiada y nos perdona. Vamos a ver Jonás 3:10 que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintieron del mal que había dicho, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Y en el capítulo 4 vemos cómo Jonás sigue molesto, sigue enojado. Él da el mensaje que en 40 días, y él se quedó allí, no se fue para su tierra esperando a ver a qué hora Dios lo destruía, porque eso es lo que queremos nosotros muchas veces, el castigo. Que pague el castigo, que pague el pecado, que pague lo que ha hecho. Y estaba esperando ahí, ¿verdad? Asoleándose en el desierto. Pero Dios pone que nazca una calabacera y le hace la sombra. Y me imagino a Jonás sentado con un pie cruzado y alegre, esperando que se llegara el momento de la destrucción. Pero también Dios prepara un gusano y se come la planta, y él estaba como, ya no voy a tener sombra. Estaba triste, ya no voy a tener la sombra. Y Dios lo confronta y le dice: ¿tuviste lástima de esa calabacera que te estaba dando sombra? ¿Cómo no tendré yo lástima de estas personas que se han arrepentido, que no saben distinguir entre el bien y el mal? Han nacido por generaciones en guerra tras guerra, no saben lo bueno, solo saben el mal. Pero ahora el mensaje, se arrepintieron, llegó a sus corazones y se arrepintieron, y yo los voy a perdonar. Yo los creé, yo los hice, yo los formé. ¿Por qué no los voy a perdonar? Yo te hice a ti, te salvé, no te moriste en el pez grande. No te moriste adentro del vientre del pez. Te podías haber muerto, pero yo no permití. Yo soy Dios de oportunidades, te di una oportunidad a ti. ¿Por qué no se la voy a dar a esta gente? Son más que ti. Y aún te perdoné. Y nosotros necesitamos el perdón. Dios lo salva. Dios salva a este pueblo. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 1, 3. Y con esto vamos a ir concluyendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos mejores que los ninivitas, ¿verdad? Éramos igual a ellos y necesitábamos el perdón. Es ilógico pensar que podemos escapar de la presencia de Dios y salir ileso, pero no hay forma de pecar sin pagar el precio. No hay forma. Jonás pagó el precio, pero se arrepintió y fue y llevó el mensaje. Dios nos ha dado un mandato, al igual que Jonás, de predicar la palabra de Dios. Nos es fácil criticar a Jonás y lo tenemos como el profeta enojón, el profeta que desobedece. Pero si nosotros ahorita nos examinamos, somos tan parecidos a Jonás. Nos parecemos mucho. Así que antes de criticar a Jonás, examinémonos nosotros y nos daremos cuenta que sí somos igual a él. Póngase de pie, hermano. Fíjese, Dios nos llama a buscar la presencia de Dios. No nos manda a huir de la presencia de Dios, a buscar de la presencia de Dios. Moisés le decía a Dios, estaba acostumbrado a la presencia de Dios y le decía: yo no me muevo si tu presencia no está conmigo. Porque él sabía de dónde Dios lo había llamado. Andaba en el desierto cuidando ovejas
y ve que la zarza estaba ardiendo y no se consumía, y él quería saber qué era. Se acerca y Dios le dice: quita tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Lo único impuro que tenía Moisés era su calzado. ¿Cuál es lo impuro que hay en nosotros que nos impide entrar a la presencia de Dios? Tenemos que quitar nuestro calzado, las impurezas, para entrar a la presencia de Dios. Quizás sea algún vicio que tienes, la droga, la pornografía, qué sé yo. Ese es tu calzado, eso es la impureza que hay en ti y te está estorbando para entrar a la presencia. Y Dios quiere que te despojes ahora de eso, de la impureza. Nosotros cargamos impurezas. Moisés veía la gloria de Dios porque estaba acostumbrado a ella. Cuando tenía el tiempo de estar con él y bajaba, los demás no lo podían ver de la gloria que él traía. Estaba acostumbrado a esa presencia que decía: si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover. Que nosotros también podamos decir: si tu presencia no está conmigo, yo no abro ese negocio. Si tu presencia no está conmigo, yo no tomo esa decisión porque va a ser un fracaso. No me voy a mover, no voy a actuar porque voy a fracasar. Moisés había reconocido que sin la presencia de Dios él no era nadie. Volvía a ser la misma persona de antes. Y Dios nos está llamando a dejar la impureza. Yo te invito a este altar a que nosotros dejemos la impureza y busquemos la presencia de Dios. Muchas veces no decimos: no tenemos tiempo para quizás predicar, no tenemos tiempo para tantas cosas. Ahora quitemos estas impurezas que hay en nosotros. Y te hago la invitación: quita tu calzado. Tenemos un calzado allí que nos está estorbando, impuro. Y mientras tú pasas a este altar a buscar de la presencia de Dios, tenemos que anhelar al grado de llegar a decir como Moisés decía: necesito tu presencia, Dios. Sé que sin tu presencia yo no soy nada, nadie. Y mientras tú pasas a este altar a tener un lugar en la presencia de Dios, es maravilloso estar en ella. Yo quiero hacer un llamado a los amigos, si hay amigos y nunca han aceptado a